Haití, entre la sangre y la invasión. Haití comparte con la República Dominicana la isla de Santo Domingo. Ocupa una superficie de 27.750 kilómetros cuadrados. Para 1991 tenía una población de 6.647.000 habitantes. Su capital es Puerto Príncipe. Aunque mayoritariamente se habla el creol o patuá, su dialecto, la lengua oficial es el francés. Un 60% de la población es negra, alrededor de un 30% mulata, y los blancos representan apenas el 5%. Una gran parte del territorio está compuesto por cadenas montañosas, a excepción de las llanuras costeras. El clima es tropical. Su religión es el catolicismo y el vudú. La nación más pobre del hemisferio occidental ha tenido una historia muy dura, triste y amarga. Desde 1849 a 1859, Haití fue regido por el Imperio de Solug. A principios de siglo, la nación estaba desgarrada por problemas internos. A esto se sumaba el interés de los Estados Unidos por controlar el estratégico Canal de los Vientos entre Haití y Cuba, principal ruta marítima hacia el Canal de Panamá. Por ello, los norteamericanos buscaron un pretexto para justificar lo que sería la primera invasión americana en la isla. Los marines norteamericanos desembarcaron en 1915 bajo el alegato de salvar vidas y bienes. Permanecieron allí durante 20 años. En ese periodo ocuparon también la República Dominicana en 1916. En Haití crearon un ejército que tomó el control del Estado y lo mantuvo entre una y otra dictadura. Una de estas fue la que dirigió el coronel Pau Malglor, quien permaneció en el poder desde 1950 hasta 1957, año en que asumió al poder François Duvalier. Duvalier, un médico rural, controló a su antojo el aparato estatal. Papadoc, como le decían, implantó el terror en la nación más pobre de América y llevó a su país a niveles económicos alarmantes. Entre 1957 y 1967, Haití vivió una pauperización sin precedentes en la historia latinoamericana y del Caribe. Cerca del 90% de los haitianos viven entre la pobreza y la indigencia. Al menos el 75% de la población es analfabeta. En Haití, las personas viven un promedio de 56 años. Cerca del 40% de los haitianos no tienen empleo. En 1984, había un médico por cada 7.180 habitantes. La tasa de mortalidad infantil fue de 92 por cada 1.000 nacidos vivos en 1990. Entre 1980 y 1990, el 37% de los niños menores de 5 años tenían bajo peso. En Haití, solo 28% de la población cuenta con servicio de energía eléctrica. Solo el 26% recibe agua potable. Apenas el 1.4% recibe agua dentro de la casa. La tasa de deforestación es de 3.8%. Cada año, las lluvias arrastraban hacia el mar 7 millones de toneladas de tierra que contenían cerca de 4.000 toneladas de nutrientes, sin que ningún esfuerzo serio se hiciera para frenar la erosión galopante. Este y otros problemas marcaron el destino de esta empobrecida nación. Implicaría también el gran éxodo de haitianos hacia la República Dominicana en busca de jornadas laborales bajo cualquier condición. El tráfico de braceros se producía en condiciones esclavistas en favor de los sectores dominantes de la isla, que les permitió amarrar grandes fortunas.
Papa Doc, el hombre que gobernó con mano dura, consolidó un sistema represivo mediante un terrorismo que traspasó los límites del horror. Se inspiró en su homólogo dominicano Rafael Trujillo Molina para las técnicas represivas. Reclutó a delincuentes de la política y amargados del poder, y formó la temible banda de los Tontón Macuts, que se encubrieron bajo la institucionalidad oficial de Milicia de Voluntariados de la Seguridad Nacional. Este grupo tenía licencia para robar, extorsionar, torturar, violar y asesinar. Todo esto provocó que el mismo gobierno norteamericano propugnara por un cambio en esa empobrecida nación. Duvalier, que se había declarado vitalicio, aseguró al borde de su muerte que su hijo Jean-Claude Davidoff le sucediera en 1971, pese a que solo contaba con 19 años de edad. Se podrá argumentar que Duvalier utilizó la historia, la raza, la religión y el idioma para beneficio de sus propósitos dictatoriales, pero no es menos cierto que al hacerlo interpretó el sentir de muchísimos haitianos. Y además de esto, creó una verdadera milicia popular que aterrorizó y explotó al pueblo haitiano, pero que no es menos cierto, le permitió a su dictadura establecer raíces muy profundas. El pichón de dictador convirtió a la nación en un puente para las drogas y saqueó el tesoro nacional. El levantamiento popular puso fin a las 3 décadas de dinastía duvalierista. El 7 de febrero de 1986, Davidoff fue obligado a abandonar el poder. Partió a Francia en un minijet del gobierno estadounidense con una inmensa fortuna. Dejó a un pueblo devastado, pero con la puerta abierta hacia la libertad. El pueblo inició la ruta hacia la democracia. El 29 de noviembre se preparaba para una prueba democrática, la consulta electoral de 1987. Las ansias de libertad quedaron truncas. Grupos paramilitares y los Tontón Macuts resurgieron y la sangre volvió a las calles como río que no cesa. Se acentuaba, sin embargo, un periodo de lucha por el poder. Nous croyons dans le pays, nous croyons dans la réalité du pays, nous croyons dans toute province, nous croyons dans tout. El general Henry Namphy, quien presidía la Junta Provisional, tuvo que enfrentar varios paros y huelgas. La protesta de los haitianos estaba en cada esquina de la capital y pueblos del interior. Là, nous avons dit, plus comme et pas aller directement dans avantage, n'est-ce pas? Sí, él dice que la huelga no va en provecho del pueblo haitiano. Para la gente del pueblo, nada había cambiado. Desde hace 20 años, nosotros haitianos sufrimos mucho, hemos sufrido mucho que no podemos comer. Depuis 7 février 86, le conseil CNG a monté sous pouvoir, c'est que massacre le peuple là en Babaton. Después del 7 de febrero, el Consejo Nacional de Gobierno, o sea, la Junta Cívico-Militar que gobierna Haití, no hace nada más que masacrar a nuestro pueblo. Los líderes políticos organizaron actos de masas y atizaban la democratización del Estado. Un sector de la iglesia también desafiaba al gobierno.
Je pense qu'au début, Yo pienso que al empezar el general Nofi en el poder, les actuels dirigeants avaient toutes leurs chances. ellos tenían toda su suerte, todas sus oportunidades De gagner la confiance du peuple. de ganar la confianza del pueblo. Ils n'avaient pas été choisis par le peuple, El general no había sido elegido por el pueblo, mais le peuple les avait acceptés pero el pueblo los había aceptado et leur avait fait confiance. y había confiado en ellos. Mais ils ont déçu les aspirations les plus légitimes du peuple. Pero han defraudado las aspiraciones más legítimas del pueblo. En otro intento por la democratización se convocó a nuevas elecciones en 1988, pero los principales partidos se abstuvieron tras alegar que no había confianza en el proceso. Leslie Manigat, un reconocido intelectual, resultó electo con menos del 10% del sufragio. Una vez en el poder, Manigat hablaba de proyectos económicos conjunto con la República Dominicana. Ahora se está planteando la admisión de los dos países dentro de la Convención de Lomé entre la Comunidad Económica de Europa y un grupo de países de África, del Caribe y del Pacífico. Lo que es interesante en eso es que la visión que se acepta ahora es una visión de los dos países entrando al mismo tiempo dentro de la Convención de Lomé. Manigat duró pocos meses, pues fue derrocado por un golpe que encabezó el propio Nanfi, quien a su vez fue víctima de otro golpe y destituido por el general Próspero Abreu. Las protestas del pueblo y sus dirigentes estaban a todo dar, pese al terror de los macuts y grupos represivos paramilitares. La ruta hacia la democratización parecía no detenerse. Un joven sacerdote salesiano de 37 años empezaba a atraer la atención de los haitianos por sus críticas al ejército y al gobierno norteamericano. Hemos podido constatar cuánto hay mentirosos que están gobernando ese país junto con Reagan y el imperialismo americano, que han podido usar mentira, armas para imponer sus elecciones. Inspirado por la teología de la liberación de la Iglesia Católica Latinoamericana, Aristide se dedicó a ayudar a los pobres del barrio de su parroquia, donde empezó a llamársele Tití. En 1988, mientras oficiaba una misa, fue atacado junto a los feligreses. La iglesia fue incendiada por tontonmacuts que llevaban pistolas, machetes y cuchillos. Aristide se inspiró en el dicho francés que reza: porque he muerto, sigo vivo.
nan men tet moun sa yo, ou e gran pil gros bourgeois, an pil riche, an pil moun ki gen l'argent. Libération pays d'Haïti a fait avec collaboration et participation moun qui riche comme ça, ak malheureux qui travaille terre, pour ensemble nous participer, pour ensemble nous dialoguer, pour ensemble nous chercher ouais, qui genre, moun qui gagne ak moun qui pas gagne, à permettre que jardin yo baille plus légumes, que légumes yo vendent plus bien, que des machines qui transportent yo, pour autres têtes malheureuses qui finissent du travail là, pas caler de la beauté chapeau légumes. La violencia repetida y la presión internacional obligó a nuevas elecciones, esta vez con los auspicios de las Naciones Unidas. Aristide decidió participar en el torneo electoral el 16 de noviembre de 1990. Se consideraban como las primeras elecciones libres. Estados Unidos y la oligarquía que habían apoyado a otros candidatos se sorprendieron de los resultados. El ex sacerdote obtuvo cerca del 70% del sufragio frente a una decena de opositores. Jeunesse Chalma et Peralt là, est-ce que nous sommes sans Chalma et Peralt là pour couler dans 20 nous? Jeunesse pays d'Haïti, est-ce que nous sommes si que jeunes gens voyant dans le pays là? Est-ce que nous sommes si que jeunes filles voyant dans le pays là? Est-ce que nous décidons de vivre dans Hing Hong, dans dos à dos, dans chien manger chien, dans tête ensemble, dans une corée l'autre, dans une soutenir l'autre, dans une marcher avec l'autre, dans une remet l'autre? C'est pas pour rien fou pour jeunesse là. Miles de personas celebraron el triunfo de la Avalanche, que significa avalancha del diluvio. Ese movimiento había convertido a Aristide en el primer presidente democrático de la nación más pobre de Occidente. Pero el pueblo tenía vivo el recuerdo de los sufrimientos. Por ello se vengó de la bestialidad de los macutos. Grupos represivos padecieron la justicia popular que los haitianos llamaban el collar. Se trataba de un neumático que ardía en el cuello de los que cometieron los más horrendos crímenes. Pero Aristide y su movimiento se habían concentrado en las reformas sociales. Iniciaron un programa de alfabetización, empleos y distribución de tierras. El pueblo estaba orgulloso y trabajaba unido. La felicidad del pueblo haitiano parece que preocupaba a los que se habían acostumbrado al privilegio y a la inmunidad, así como al robo y a las drogas. Se decía que la élite haitiana consideraba a Aristide como una amenaza para sus intereses. La teología de liberación podía reemplazar el marxismo-leninismo. Entonces, con la cruz podía ser una amenaza más grave para los norteamericanos. Y yo dudo que podían aceptar el éxito dentro de un país pobre, el éxito de Aristide, que representaba el nuevo Lenin. A sabiendas de una serie de complot, Aristide pidió la dimisión de 7 generales. Hay quienes estiman que ello fue un grave error. Dentro del ejército, el mismo día que tomó el poder Aristide ha creado una inestabilidad dentro del ejército haitiano.
En septiembre de 1991, el joven gobernante habló ante las Naciones Unidas. Let the echo of the democratic creed resound around us also. We believe in these 10 democratic commandments. We believe in this democratic policy. We believe in the meeting at which there will be no minority on the table, nor any majority under the table, but all shall be around the democratic table. So be it. In the name of the people, and its Son, and its Holy Spirit. Amen. Aristide, que había sobrevivido a 4 atentados, estuvo a punto de ser víctima de otro atentado a su regreso de Estados Unidos. Por eso convocó al pueblo en el Palacio Presidencial. Esto coincidía también en la disputa que sostuvo con el gobierno dominicano tras alegar que maltrató a sus compatriotas en territorio dominicano. Yo pienso que evidentemente el gobierno dominicano tenía intenciones de responder la posición de Aristide, porque ya en la Secretaría de Trabajo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya se venía hablando. Ustedes recordarán que hubo comisiones dominicanas y haitianas que se reunieron para llegar a acuerdos sobre braceros y condiciones de trabajo de los haitianos, identificación de los haitianos, etc. De manera que la respuesta yo pienso que venía más bien en ese orden. Para muchos, Aristide era la esperanza del fin del sufrimiento de su pueblo y una tabla de salvación de los pobres. En campos haitianos y en las ciudades había alegría, pero resurgió el dolor y la sangre. Aristide, quien había ascendido al coronel Raúl Cedras a jefe del ejército con rango de general por su destacada labor de supervisión en las elecciones de diciembre de 1990, fue víctima de una traición por parte del oficial. El 29 de septiembre de 1991, a solo 7 meses de que Aristide asumiera el poder, Cedras encabezó un golpe que asesinó la democracia. Come on, these guys, you know what it is? They're crazy, man. Be careful, man. Ese lunes será recordado por los haitianos como un día de luto y dolor. El terror se apoderó de las calles de Puerto Príncipe. El complot consistía en asesinar al ex sacerdote. Dispararon contra su residencia y el palacio. Aristide fue llevado al cuartel general ante el despacho de Cedras. El general le dijo: ahora el presidente soy yo.
Eso fue una cosa tremenda, porque el ejército decidió ocupar la calle y mató a cualquier persona que se atrevía a ir a la calle. Porque la calle fue precisamente la fuerza de los partidarios de Aristide. Hubo sospechas de que el golpe había sido maquinado por los norteamericanos. Incluso se dijo que la Iglesia había participado. He visto el papel que han jugado los Estados Unidos y en este caso la Iglesia en la historia dentro del poder norteamericano. No se puede descartar que en todo caso esto ha sido afirmado por muchos actores sociales, por muchos actores políticos. Sabemos que Aristide no podía tener éxito, punto final. Es decir, con su teología de liberación, que estaba enfrentando a todos los sectores de poder en Haití, Iglesia, ejército, burguesía, y sindicatos, congreso, comercio, industriales, todo al mismo tiempo. Otros creían que el golpe solo fue fruto de un complot de la oligarquía criolla. Lo cierto es que más que un golpe a Aristide, fue la muerte a la democracia. El golpe de Estado ha permitido el regreso de todo el sistema de Macoute, de todo el terror duvalierista ha regresado a Haití. Hemos visto cosas que hubiéramos pensado que nunca verlo de nuevo. Creo que vamos a necesitar una movilización fuerte de todos los demócratas haitianos. En el exterior, los haitianos residentes en Miami y Nueva York condenaron el derrocamiento y pedían a Estados Unidos apoyar la vuelta a la democracia. La Organización de Estados Americanos envió una delegación a la capital haitiana en busca de un acuerdo negociado. Pero oficiales de línea dura, temerosos del retorno, enviaron soldados al aeropuerto para romper la negociación. Los militares no solo frustraron las conversaciones, sino que ametrallaron el Palacio del Parlamento exigiendo un nuevo gobierno. Joseph Neret fue designado a prisa y el ex ayudante de Duvalier, Jean-Jacques Honorat, primer ministro. Los golpistas montaron una campaña de descrédito contra Aristide. Prepararon un escenario de opinión durante los funerales de Silvio Claude, quien fue asesinado el día del golpe. La comunidad internacional condenó la acción golpista y la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas decidieron un embargo para aislar al régimen. El embargo paralizó la economía, pero no conseguía la salida de los militares. Los haitianos añoraban el regreso, estaban en ruina económicamente. El Mesías de la Balaz estaba acosado por los golpistas. Sabía que eso iba a ser un sacrificio, dado que en mi vida de cristiano, de sacerdote en aquel tiempo, el sacrificio estaba en el camino de cada día, así que hoy día sí tengo que seguir haciendo el mismo sacrificio, viviendo en el amor concreto, entregándose por los demás. El 18 de marzo de 1992, la Asamblea Paritaria de la OME 4 se reunió en la capital dominicana. El gobierno dominicano alegó que la visita de Aristide era inapropiada, pero a solicitud de la Asamblea, el exiliado presidente arribó al país en un avión de la Armada Aérea Venezolana.
Presidente, perdón, ¿alguna nueva perspectiva de solución ve usted a la crisis en Haití? Seguimos caminando en la unidad buscando la ¿Cómo está funcionando el embargo? ¿Cree que está funcionando el embargo, presidente? En la asamblea, Aristide dijo que el pueblo haitiano había aceptado sufrir por hacer valer la democracia. Aristide hablaba de paz, de amor y de unidad en los dos pueblos de la isla. Vivimos un acontecimiento donde el ser humano va más allá del pasado, buscando los caminos de un futuro que abre puertas nuevas, que son puertas de armonía, puertas de amor, puertas de democracia. Nunca se sabrá cuántos haitianos murieron en las aguas del Atlántico en su intento por llegar a las costas norteamericanas huyendo a la represión de los golpistas. El 23 de noviembre de 1992 se endureció el embargo. Días después, Aristide y Cedras firmaron un acuerdo en Islas de Gobernadores en Nueva York para el retorno a la democracia. Se levantó el bloqueo y se nombró a Robert Malval como primer ministro, pero los golpistas no cumplieron su palabra. El caos seguía en Haití y el embargo fue restablecido. A pesar de ello, seguían llegando combustibles y alimentos, mayormente a través de la frontera dominico-haitiana. Este país no puede quedarse así, porque ya son 3 años de atracador, 3 años de calamidad, 3 años de miseria, 3 años de maltratar una nación. Nosotros estamos viviendo ahora de una situación muy dura ahora, pero yo pienso un día tengo que arreglar el problema. Haití seguía siendo una prisión y las parroquias eran puntos de encuentro de los seguidores de Aristide. Bon méchant yo, bon jida yo, même ça te fait Jésus passer. C'est lui qui fait le passer tout Jésus. Moi connais Jésus. Quoi voyez le tourner ban nous fin péri, nous pas parler, bouche nous marrer, pied nous marrer, petit nous pas sortir, nous pas rien nous faire. Depuis le 6 heures du soir nous faire mes portes. 6 barcos de la Armada estadounidense, 3 canadienses, una fragata francesa y un destructor argentino se encargaron del bloqueo naval. Estados Unidos pidió a sus ciudadanos tomar medidas de seguridad mientras el nerviosismo se apoderaba en la capital haitiana. Dentro de los crímenes que se sucedieron en esa nación, se recuerda el incendio de 200 viviendas en un barrio de los seguidores de Aristide, con un saldo de varios muertos y cientos de desaparecidos. Todos esos acontecimientos impulsaron el deseo de Washington de buscar una fórmula para restaurar la democracia en esa nación. Por momentos, las relaciones entre Estados Unidos y República Dominicana, el vecino más cercano de Haití, eran tensas, debido a supuestas violaciones del embargo. Por eso le permitimos que ellos observen la situación, se den cuenta de que es imposible para la República Dominicana hacer efectivo un embargo que es inhumano y que está en contradicción con todas las costumbres, con todas las tradiciones de las poblaciones fronterizas dominico-haitianas. Ale. Las presiones a los golpistas eran cada vez mayor. El régimen quedó totalmente aislado cuando dejaron de operar los vuelos de Air France. Este último avión extranjero en tocar pista en Haití salió el 31 de julio. El cierre de la frontera también crea dificultades por, yo diría, a nivel de la vida económica de la zona de Dajabón, y eso vale, yo creo, por otras zonas de la frontera.
si tenemos en cuenta el hecho de que existe una especie de movimiento natural de intercambio comercial, cultural, afectivo, etcétera, entre los pueblos del lado dominicano como del lado haitiano de la zona fronteriza. Pero la comunidad internacional también sabe que ese embargo no va a lograr de ninguna manera a cambiar la voluntad de los golpistas. El 1 de agosto, el día después, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas daba el visto bueno a una posible invasión que la encabezaría Estados Unidos. De los países latinoamericanos, solo Argentina aprobó la acción. Las cadenas de televisión daban cuenta de maniobras para una invasión. En Haití, los militares preparaban a los civiles para enfrentar la invasión. Tengo bastante fuerza para defender a mi país. Estamos entrenando más bien para ver el terreno de aquí, para acostumbrarnos, porque viendo que el clima, estamos muy cerca de Haití, pues es algo que sería casi igual que lo que esperamos allá. Al reto de Cedras le siguió el operativo intenso para el desembarco y después la guerra psicológica. Los aviones volaban rasantes sobre Puerto Príncipe, estremeciendo edificios y provocando pánico. Y las fragatas de guerra se acercaban a las costas en actitud amenazante. Los golpistas respondieron con un toque de queda parcial. El Pentágono movilizó a sus reservistas. Se decía que la invasión sería una operación relámpago. Las Fuerzas Armadas Dominicanas estaban en máximo estado de alerta y el gobierno norteamericano pedía a sus ciudadanos no cruzar por la frontera. Era la antesala a la invasión. En la capital haitiana había tensión y la gente acudía en masas en busca de alimentos. En la noche del 16 de septiembre, Clinton decía que se acababa el tiempo para los golpistas y Cedras advertía que todo culminaría en una masacre. En la cuenta regresiva, el presidente Clinton envió una misión a la capital haitiana, encabezada por el expresidente Jimmy Carter. La misión, convencer a los militares de que abandonaran el poder y evitaran un baño de sangre. Las cadenas de televisión y cientos de corresponsales estaban listos para cubrir lo que sería quizás la invasión más anunciada de Estados Unidos en un país americano. Las preocupaciones llegaron a tal nivel que se rumoró incluso que los golpistas habrían adquirido secretamente misiles tierra-aire de fabricación rusa. Eso nunca se confirmó. El mundo seguía minuto a minuto las negociaciones. Cuando el reloj marcaba la hora cero, los aviones norteamericanos se dirigían a los cielos de Puerto Príncipe, Clinton sorprendió al mundo con un mensaje en el que anunciaba un acuerdo de 7 puntos que permitiría el retorno de Aristide y la salida de los golpistas. Justo a las 9:30 de la mañana del día siguiente, hora de Puerto Príncipe, las cadenas de televisión mostraban la llegada de las tropas norteamericanas por segunda vez en la historia de esa nación y la cuarta a la isla. Helicópteros de asaltos y tanques anfibios desembarcaban miles de marines del 18º Cuerpo Aerotransportado de la nación más poderosa del planeta para ocupar, aunque en forma pacífica, la más deprimida del hemisferio. Muchos haitianos veían la llegada de las tropas como un espectáculo del poderío bélico, pero ello no dejaba de herir los sentimientos patrióticos de otros. Usted no puede llevar democracia con la fuerza. No está bien. Golpe de Estado contra el pueblo haitiano, contra la soberanía del país, contra la dignidad del pueblo haitiano. Mientras seguían llegando más tropas, cientos de haitianos se acercaban al puerto a aplaudir a los militares de la Fuerza de Paz, y la policía haitiana reprimió sin contemplaciones a sus compatriotas ante la mirada de las tropas de ocupación.
Estas escenas que ven en pantalla disgustaron al depuesto presidente Jean Beltrán Aristide, quien también criticó los términos del acuerdo. Un sangriento incidente se registró el 24 de septiembre en Cabo Haitiano. Las tropas de ocupación mataron a 10 haitianos entre guardias y paramilitares. El hecho ocurrió cuando supuestamente un militar haitiano apuntó su arma de guerra contra una manifestación de repudio a Cedras. Posteriormente, el gobierno norteamericano y la ONU anunciaban el levantamiento de las sanciones, aunque condicionada al retorno de Aristide. Ese mismo día la sangre volvió a correr cuando una granada estalló en medio de una multitud de partidarios de Aristide. 10 personas murieron y 50 resultaron heridas. Get away from there right now! You got it? Back off! Get away, back off! Las tropas de ocupación parecían incapaces de controlar el terrorismo. En la cuenta regresiva para el retorno se escenificó una batalla campal entre seguidores de Aristide y los grupos paramilitares. Los atachés interceptaron una marcha de haitianos que salía de la catedral luego de participar en una misa en memoria de los caídos del golpe que derrocó a Jean Beltrán Aristide. Los grupos paramilitares usaron todo tipo de armas, desde machetes, palos y piedras hasta fusiles Mauser y otros tipos de armas de guerra. Estos acontecimientos motivaron al gobierno estadounidense a tomar un papel más activo con las tropas y ejecutó un programa de desarme de los grupos paramilitares. Las fuerzas que se oponían al retorno democrático fueron desarticuladas y los simpatizantes del exiliado mandatario descargaron su ira contra un cuartel de grupos neoduvalieristas. El temible jefe de la policía, José Michel François, huyó hacia República Dominicana. Posteriormente, Cedras anunciaba su retiro mientras preparaba su partida. Queremos aquí en Panamá vivir en toda tranquilidad y en paz. Gracias. Así habló Raúl Cedras a su llegada a Panamá, donde recibió asilo político. Y en Puerto Príncipe, el escenario estaba listo ya para el merecido lugar del Mesías de la Balaz, elegido democráticamente en un certamen que rompió récord en la historia democrática de la región. Plantemos juntos, mujeres y hombres, pobres y ricos, militares y civiles, niños y ancianos, un bosque de tolerancia y de justicia, y construyamos puentes entrelazados de amor y solidaridad. Aristide cumplió su mandato en 1996. Le sucedió René Preval de su partido de 1996 hasta el 2001. Aristide volvió del 2001 al 2004, año en que fue derrocado, y le sustituyó como presidente provisional Boniface Alessandre del 2004 al 2006. René Preval retornó al poder del 2006 al 2011. En ese periodo, el 12 de enero del 2010, un terremoto de 7.3 grados en la escala Richter destruyó la capital con un saldo de 220.000 muertos, 300.000 heridos y la destrucción del palacio,
el Congreso, la Catedral y otros símbolos de Puerto Príncipe. Haití sigue viviendo una situación de emergencia. Como ven ustedes, esta es la Casa de Gobierno, el Palacio Nacional. Lo que fue la Casa de Gobierno, el presidente es un damnificado, también se le destruyó su vivienda. Un año después, del 2011 al 2016, obtuvo la presidencia Michel Martelly. De esta manera, Préval y Martelly se convierten en los únicos mandatarios en cumplir sus mandatos en la accidentada historia democrática de Haití. Después de Martelly, otra crisis política provocó la instalación de un Consejo de Ministros encabezado por Evans Paul hasta el año 2016. La crisis continuó y Josselin Préval le siguió del 2016 al 2017. En medio de esta crisis obtuvo el poder Jovenel Moïse del 2017 al 2021, año en que fue muerto a tiros en su residencia el 7 de julio. Asume el gobierno Claude Joseph, quien duró 13 días frente a un consejo de ministros. Posteriormente le siguió Georges Lambert durante 11 días. Un consejo de ministros presidido por Ariel Henry siguió desde julio de 2021 hasta este año 2023, periodo caracterizado por una crisis política, social y económica sin precedentes. Asesinatos, secuestros e inseguridad predominan en Haití, donde claman por una intervención de la comunidad internacional en pro del restablecimiento del orden institucional.